Volver a estar aquí hablándole a ustedes de la palabra de Dios, la que nos llena, la que nos lleva a vivir la vida cristiana, hermano. Porque ¿en dónde más vas a encontrar vida? ¿En dónde más vas a encontrar el camino que Dios está trazando? En ningún lado, solamente en la palabra de Dios. Y hoy vamos a continuar nuestro estudio de Primera de Juan, así que te voy a invitar a que vayas abriendo tu Biblia. Primera de Juan, estamos en el capítulo ya 2 y vamos a hablar de los versos del 12 al 14. Puedes ir buscándolo por ahí, por favor. No sé si sabes, pero en la mayoría de los deportes que tú puedas pensar, es por regla que tiene que haber un tiempo de descanso, ¿verdad? Es por regla que tiene que haber algunos espacios, algunos intervalos en el deporte para que los jugadores puedan recuperar fuerzas. Por ejemplo, en el box. Tú sabes que en el box, entre cada round, el luchador, el peleador puede irse a la esquina a ser refrescado, a que le sanen las heridas, a que descanse sus músculos. ¿Para qué? Para que el siguiente round que pueda seguir peleando. En el fútbol también. En el fútbol les dan 15 minutos entre cada tiempo. Y en esos 15 minutos ellos pueden reestructurar estrategias, pueden ellos recuperar fuerzas, pueden refrescarse, pueden tranquilizarse. Si hay alguno que se haya enojado, se tranquiliza, le baja y sigue el segundo tiempo nuevamente con una nueva mentalidad, ¿verdad? Y todo esto les ayuda. Y cualquier deporte que tú pienses, puede ser el tenis, puede ser el básquetbol, puede ser las luchas, pudiera ser incluso las carreras de carros. Tú sabes que los carros tienen que salirse de la pista en un momento determinado. ¿Para qué? Para cargar el tanque de gasolina, cambiar llantas, refrescarse un poco y seguir adelante. ¿Por qué? Ese tiempo, mis hermanos, esas paradas pueden marcar la diferencia entre la victoria y la derrota. Esas paradas son cruciales en la vida de los competidores. Fíjate, interesante, en el año 1953, en una carrera de NASCAR son carreras de carros, había un competidor en esa carrera que era el favorito, que siempre estuvo destinado, ya todo el mundo sabía que él iba a ganar, que era el mejor, que todo el equipo que traía, toda la preparación que había hecho, el carro que traía, todo apuntaba a que él iba a ganar, ¿sí? En esta carrera. Y iba hacia la delantera, las últimas vueltas siempre estuvo adelante. Y en la última vuelta le llevaba 1 minuto de distancia al competidor más cercano. ¿Te imaginas tú esa cantidad de distancia que le llevaba? Él iba a ganar, ¿sí? Él estaba completamente ya destinado a eso. Sin embargo, en la última carrera, su vehículo empezó a disminuir de velocidad. Su vehículo empezó a bajar, a bajar, a bajar hasta que se detuvo completamente. Y todos se quedaron así como tu cara. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué se detuvo? ¿Qué está pasando? Ya es la última vuelta, ya no hay más nada que hacer. Se le había acabado la gasolina. Se le acabó la gasolina, ¿sí? Y ya no pudo continuar. Después, investigando sobre esto, encontré que es muy común que eso pase en las carreras de carros, ¿no? Muchos competidores apuestan a querer llegar al final con la misma energía que comenzaron. ¿Por qué? Para ganar ventaja, ¿verdad? Y si lo logra, pero no lo logra. Muchas personas quieren hacer eso, ¿sí? Y quieren llegar hasta la meta con el mismo jalón. Es muy probable que no lo van a lograr. Uno no puede ganar una carrera, hermanos. Uno no puede ganar una competencia a menos que haga ciertas paradas estratégicas para poder seguir adelante. No todos paran en la misma vuelta. Es estrategia. ¿En qué vuelta vas a parar? Uno conoce su vida, uno conoce su corazón, uno conoce su vehículo, ¿verdad? En el que anda, uno conoce su carácter, uno conoce sus sentimientos, sus emociones y sabe exactamente cuándo debe de parar. En la vida cristiana justamente pasa lo mismo. Justamente vivimos esa realidad. El apóstol Juan, en este pasaje que vamos a estudiar el día de hoy, no quiere que sus hijitos espirituales, así les llama, si te has dado cuenta, sus hijitos espirituales se queden a la mitad de la carrera con el tanque vacío. Y no estamos hablando de que se llenen de conocimiento, no estamos hablando de eso, estamos hablando de ánimo. Estamos hablando de que se llenen de ánimo. Como vamos a notar el día de hoy,
Juan no quiere que ninguno de nosotros apueste nada. Tú puedes decir, pero ya casi estoy llegando a la meta. Espérate. Justamente Juan quiere que el día de hoy tú aprendas a que necesitas hacer paradas estratégicas, reconfortarte, animarte y seguir adelante. Eso es lo que quiere el apóstol Juan. Todavía no terminas la carrera. ¿O ya la terminaste? ¿Alguien ya terminó la carrera en la vida cristiana aquí? Yo te sigo viendo aquí, hermano. Y mientras sigas aquí, necesitas aprender a hacer paradas estratégicas en tu vida. Y el tema del ánimo en el andar cristiano realmente es un tema muy recurrente en la vida, en la Biblia, hermanos. Si tú has leído el Nuevo Testamento, te vas a dar cuenta que repiten mucho este tema. O sea, el apóstol Pablo en sus cartas, el apóstol Juan, ahorita como vamos a ver, Pedro también, incluso Santiago en su carta, habla de este tema de animar al cristiano a seguir adelante, a continuar en su carrera, ¿sí? Por ejemplo, aquí tengo algunos ejemplos sobre esto. Fíjate, 1 Corintios 9:24, Pablo escribe para dar ánimo en la carrera de la vida. Pablo dice, estamos en una carrera en esta vida y tú necesitas ser animado para que llegues a la meta. 1 Timoteo 1:18 también nos habla Pablo de que necesitamos ánimo para pelear la batalla. Tú y yo todos los días nos enfrentamos en una batalla que necesitamos ánimo para no decaer, para no desmayar. 2 Timoteo 4:7 también nos dice que necesitamos ánimo para permanecer en el camino. ¿Cuántos se han sentido tentados para dejar el camino? Para detenerse, para irse a un lado y decir, no, ya no puedo con esto. Chavo. De hecho, en una ocasión el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Galacia y les dijo, la razón por la que les escribo es para que no se cansen, para que no dejen de hacer el bien. Gálatas 6:9, fíjate lo que dice. No nos cansemos pues de hacer el bien. Aquí está el ánimo. Hey, sigue adelante, no te canses de hacer el bien, porque a su tiempo vas a cosechar. Luego dice, si es que no desmayas, si es que no te quedas sin gasolina en la última vuelta. La cosecha no la vas a tener aquí. A su tiempo tú vas a obtener la cosecha con el Señor, si es que no desmayas, hermano. La nueva traducción viviente traduce Romanos 12:11 y 12 de la siguiente manera: trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo. Alégrense por la esperanza segura que tenemos. ¿Sí? Dice, trabajen, sirvan al Señor con entusiasmo, sigan adelante, sean animados, sigan. Y eso es Pablo animando a la iglesia. Todos necesitamos ánimo en nuestra vida cristiana. Dice, tengan paciencia en las dificultades y sigan orando. El mismo Jesús dijo, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Eso es un ánimo también. La Biblia está repleta de ánimo para el creyente. ¿Alguna vez tú te has sentido cansado, fastidiado, que dices, ya no puedo más? Hermanos, este mensaje de hoy es para ti. Este mensaje de hoy es para ti. El apóstol Juan aquí hace un llamado para una parada en los pits, para que te llenes el tanque, para que sigas en la carrera. Juan quiere que los creyentes que estaban escuchando el mensaje en ese momento tuvieran un momento para refrescarse, para llenar su tanque de ánimo y seguir adelante en la vida cristiana. Y quizá especialmente debido a que, como hemos visto en los pasajes anteriores, el apóstol Juan ha estado hablando duro, ¿no? O sea, ha venido dando un tono fuerte. ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Qué no tienes que hacer? ¿Cómo debes de hacerlo? Si dices que haces esto y no lo haces, eres mentiroso. Y Juan me ha dado a mí también bien duro. En ese entonces es muy probable que el oyente del mensaje se haya sentido desanimado. Quizá haya dicho, oye, pues es que yo hago eso que está diciendo. Y Pablo dice que soy un mentiroso. ¿Será que sí soy? ¿Será que no soy? ¿Será que sigo? ¿Será que no sigo? ¿Qué hago? Entonces Juan sabe lo que ha estado hablando y llama al creyente a volver al banquillo de la esquina para refrescarlo, sanar sus heridas y que pueda continuar su camino. Estamos ya en el capítulo 2 y vamos a estudiar el día de hoy los versos del 12 al 14. ¿Ya lo tienes ahí listo? Lo que vamos a notar en este momento es que pareciera que Juan hace una pausa.
Pareciera que Juan hace una pausa a todas las falsas creencias que ha venido atacando y se ha venido enfrentando. Pareciera que se toma un momento y empieza a enumerar verdades y bendiciones que van a servir de ánimo para el creyente. Vamos a leer primero de Juan 2, del 12 al 14. ¿Tienes Biblia, hermano? Allá hay Biblia, si no alguien no tiene, puede pedir alguna. Levante la mano quien no trae Biblia. Todos son cristianos aquí. Si no, en tu celular, está bien. Vamos a leer la palabra de Dios, primera de Juan 2, 12 al 14. Dice: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Cierra tus ojos, vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos tantas gracias, Señor. Gracias porque tú estás con nosotros, gracias porque tú has hecho la obra en nuestra vida, nos has ayudado y nos has traído hasta aquí, Señor, porque sin ti no somos nada, sin ti no podemos hacer nada, sin ti no somos nada, Señor. Te necesitamos en nuestro corazón, en nuestro andar diario, para que sigamos siendo animados a seguir adelante, Dios. Gracias por este mensaje, te ruego, Padre, que nos hables y que podamos salir de aquí con una actitud diferente, viendo nuestra vida cristiana diferente, Señor, siendo alimentados, siendo refrescados y fortalecidos. En el nombre de Jesús, amén. Me encanta porque en este pasaje Juan no deja afuera a nadie. O sea, él está hablando para animar a todos los que son cristianos. Si te das cuenta, Pablo abarca a todos los que son cristianos, desde los más nuevos en el Evangelio hasta los más maduros en el Evangelio, y por supuesto también a los del medio. También hay unos en el medio, hermanos. Encontramos en el verso 12, ¿sí?, que habla a los hijitos. En el versículo 13 habla a los padres. En el mismo verso 13 habla a los jóvenes, y al final del verso 13 nuevamente usa la palabra hijitos. En estos versículos que vamos a estudiar vamos a encontrar afirmaciones de ánimo para cada creyente, afirmaciones, verdades alentadoras para cada creyente en su etapa de madurez espiritual. De hecho, vamos a anotar 6 afirmaciones en total, las cuales vamos a llamarles verdades de aliento, ¿sí? Y vamos a comenzar. La primera verdad de aliento que encontramos es que dice Juan que nuestros pecados, dice, han sido perdonados. Versículo 12 dice: os escribo a vosotros, hijitos. ¿Por qué? Vuestros pecados han sido perdonados. El apóstol Juan aquí ocupa este término hijitos, el cual incluye a toda la familia de Dios, toda la familia del Señor. Juan va a dirigirse nuevamente en el verso 13 a los hijitos, pero va a cambiar la palabra, va a cambiar el término y se va a referir a los que son pequeños en la fe o nuevos en la fe, ¿sí? La palabra traducida aquí en el verso 12 como hijitos es teknia, lo cual se refiere a simplemente nacidos, ¿sí? Simplemente se va a referir a los que a los nacidos, y no necesariamente una referencia a los cristianos recién nacidos en el Evangelio. No está hablando de eso, sino que son todos aquellos que han nacido de nuevo. ¿Cuántos han nacido de nuevo aquí? Bueno, a ti te está hablando el Señor, ¿sí? La Escritura, si tú te das cuenta, a todos los creyentes nos llama hijos de Dios. ¿Estás de acuerdo? De hecho, el mismo apóstol Juan en el Evangelio nos llama de esa forma. ¿Sí te acuerdas que dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Juan 1:12, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios? Somos llamados de esa forma. Entonces, aquí en el versículo 12 de primera de Juan 2, se está refiriendo Juan a todos los hijos de Dios, todos los que son creyentes de todas las edades y de toda etapa de madurez espiritual. Y él quiere recordar algo al cristiano que es totalmente reconfortante, totalmente vivificante para nuestro andar cristiano. ¿Y esto qué es? Que todos nuestros pecados han sido
perdonados. Todos nuestros pecados han sido perdonados. Él quiere recordarles esto. Y todos los pecados fueron perdonados por Cristo en la cruz, en quien hemos puesto nosotros nuestra fe y nuestra esperanza. Yo no sé si a ti esto te trae aliento a tu vida, porque ¿cuántos batallan con el pecado? Nadie batalla con el pecado. Oren por mí, hermanos. Yo sí soy un pecador. Yo sí batallo con el pecado, ¿verdad? O sea, el hecho de que tú sepas que todos tus pecados son perdonados por ser hijo de Dios, ¿no te reconforta a ti eso? Y la verdad es que todos somos hijos de Dios, no por tus obras, no por tus méritos, sino por los méritos y las obras de aquel que nos salvó, aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Él es Jesucristo. Él nos salvó y sus méritos nos hacen ser familia de Dios y nos hacen que nuestros pecados estén perdonados. Dime si no es cierto. No importa cuánto tiempo lleves tú en el Evangelio, una de las cosas más desalentadoras que vamos a vivir tú y yo en nuestra vida cristiana es que Satanás nos va a estar hundiendo y enterrando en el pecado y nos va a decir: tú eres un pecador, tú eres un pecador. La verdad es de que ni siquiera de ser cristiano estás pecando y pecando y pecando y no te cansas de pecar. Y todos hemos batallado con eso y todos lo recibimos y decimos: ya, no puedo. ¿A poco no lo has pasado? ¿A poco no lo has sentido? O sea, cómo Satanás siempre te está tratando de enterrar en las profundidades del pecado. Todos lo hemos vivido. ¿Sabes una cosa? Lo mejor que podemos hacer, tú y yo, primeramente es reconocer que lo que dice es cierto. Quizás es algo de las cosas que, lo único que Satanás dice la verdad, que somos pecadores. Lo primero que tenemos que hacer es reconocer que somos pecadores. Mismo Juan dice: te escribo a ti porque tus pecados, o sea, te está diciendo pecador, Juan. No está diciendo: te escribo a ti porque no haces pecado, no. Dice: porque tus pecados te son perdonados. Debemos de reconocer primeramente eso. Sí, soy pecador, pero también tienes que reconocer, bueno, tienes que, mejor dicho, hacerle ver a Satanás y hacerte ver a ti que sí, que eres pecador, pero que eres un pecador redimido, que eres un pecador perdonado, porque Satanás va a seguir tratando de enterrarte y a veces nosotros mismos cavamos para meternos. No, recuérdale: sí, soy pecador, pero soy un pecador redimido, comprado por la sangre de Jesucristo. Realmente Juan aquí no está queriendo solamente subir tu estima o subir nuestra estima y que creamos que somos mejores personas de lo que creemos que somos. No se trata de eso. Juan está aquí recordándonos que somos pecadores, ¿sí? Pero que nuestros pecados han sido pagados ya, han sido perdonados por Cristo en la cruz, y de esa forma nuestra cuenta ha sido saldada. Eso es lo que quiere Juan, que tú aprendas y que eso a ti te sirva de ánimo para seguir adelante. Tus pecados han sido perdonados. ¿Puedes creer? Pablo escribe a los Colosenses, capítulo 1, versículo 13 y 14. Fíjate lo que dice: el cual, está hablando de Dios, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Ese es un gran ánimo para seguir adelante en nuestra vida cristiana, hermano. Nos ha trasladado de las tinieblas a su luz admirable, para perdón de pecados. ¿A ti te anima? A mí me pareció interesante, estaba leyendo hace poco, un seminario evangélico hizo una encuesta a casi 1000 musulmanes que se habían convertido al cristianismo, y estos 1000 musulmanes representaban 50 países, ¿sí? 50 grupos étnicos y 30 países, así es. Estos 1000 musulmanes representaban esta cantidad, o sea, no se fueron a un vecindario musulmán a sacar la encuesta, no. Era una cultura, ¿sí?, amplia, y ellos vinieron a hacer esta encuesta en la cual a ellos les preguntaban: oye, ¿qué te animó, ¿sí?, a ti para arriesgar tu propia vida, para que te rechacen tus familiares por seguir a Cristo? ¿Qué fue lo que a ti te animó? ¿Qué te hizo a ti arriesgar tu vida? Porque no sé si sepas, un musulmán cuando se convierte lo persiguen, hasta lo pueden matar, lo pueden encarcelar, expulsar.
y su familia lo rechaza. Entonces les preguntaron a ellos, ¿qué fue lo que tú viste en el cristianismo para seguir a Cristo? Y interesante que una de las respuestas más comunes en esta encuesta que hicieron era el simple hecho de que antes ellos no podían estar seguros de que si sus pecados habían sido perdonados o no. Ellos pueden hacer 1000 cosas, ellos pueden hacer 1000 obras, pero no pueden tener esa seguridad. Y ellos conocían cristianos creyentes verdaderos, los cuales estaban absolutamente convencidos de que sus pecados habían sido perdonados. ¿Te gustaría a ti escuchar algo verdaderamente alentador? Cada uno de tus pecados ha sido perdonado. Cada uno de ellos. Cada pecado que has cometido, que estás cometiendo, que vas a cometer, ya ha sido pagado por Cristo en la cruz. Ahora, no con esto estamos diciendo que Juan ha dado libertad de autorización para pecar. Ya veo a algunos aguándose las manos. Puedo pecar saliendo de aquí. No estamos hablando de eso, hermanos. ¿Sí? Juan no da autorización para pecar. Ya hemos hablado en las últimas sesiones acerca de este tema. Juan lo que sabe es que todos somos pecadores. Juan 1.8, 1 Juan 1.8 dice, si alguno dice que no peca, ¿qué? Él tal es mentiroso. O sea, Juan sabe que todos seguimos batallando con esta carne de muerte, con este pecado que traemos ya incrustado en nuestra vida, mientras sigamos en este mundo. Juan lo sabe, Juan lo conoce, pero Juan hace muy bien la diferencia entre pecar, que es lo que tú y yo hacemos, y querer pecar, y desear pecar. Eso es muy diferente. Cuando tú ya empiezas a maquinar el pecado de que, mira, le voy a hacer de esta forma, voy a hacer esto y esto y el otro, y luego culmino en el pecado, ahí hay un problema. Juan sabe que todos somos pecadores, ¿sí? Que seguimos batallando. El mismo Juan se incluye en la lista. Juan 2.1 dice, abogado tenemos. O sea, él mismo reconoce que necesita un abogado, porque él mismo también peca, pero hace la diferencia, ¿sí? Entre pecar, que es lo que todos hacemos, y querer pecar. ¿Sí entienden? Para más referencias, váyanse a ver los sermones anteriores, hermanos, desde el Juan capítulo 1. Hemos hablado ya de este tema muy abundante. Y es lo que Juan nos está tratando de animar. Ok, sí, sigues pecando, pero no te desanimes. Tus pecados ya han sido perdonados. Y esa es la primera verdad de aliento que tú y yo tenemos y encontramos en este pasaje. La verdad alentadora número 2 dice que nuestra seguridad eterna está firmada por Dios. Nuevamente vete al verso 12. Fíjate lo que dice. Vuestros pecados han sido perdonados, ¿cómo? Por su nombre, ¿verdad? Tus pecados han sido perdonados, ¿por quién? Por su nombre. Dios ha firmado nuestro perdón con su mismo nombre. ¿Qué nos dice la Biblia acerca del nombre de Dios? ¿Qué poder o importancia tiene la Biblia acerca tiene el nombre de Dios como para que nosotros podamos descansar en esto? Fíjate lo que dice, por ejemplo, Colosenses 3.17. Nos habla de que el nombre del Señor, ¿qué? Es un nombre superior. Déjame leerte, Colosenses 3.17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús. Su nombre nos da la capacidad para hacer las cosas porque es un nombre superior. Filipenses 2.9 dice que su nombre es un nombre digno de adoración. Pablo dice ahí, delante de quien todos un día confesarán que Él es el Señor. ¿Sí? Hechos 4.12 nos dice que su nombre es un nombre redentor, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Ese nombre que ha firmado tu salvación y tu perdón de pecados. La relación, hermanos, eterna que tú y yo tenemos con Cristo no está ratificada por tu firma o por tu nombre, gracias a Dios. La relación que tú tienes con Cristo está firmada por Él mismo, y eso a ti te tiene que dar seguridad para seguir adelante. Yo recuerdo una ocasión, mis papás habían comprado un carro, yo estaba chico. Compraron un carro que no sé por qué razón ellos no le habían puesto placa. Ya había acabado el permiso, no le habían puesto placas. Y mi papá consiguió un escrito, ¿sí?
¿De dónde era el escrito? El escrito que consiguió era de la Dirección General de Tránsito y Seguridad Vial del Estado. O sea, nada más. No sé cómo lo consiguió, pero mi papá fue, habló y le dieron un escrito con una extensión. Entonces yo recuerdo que íbamos en la calle y nos paraban a cada rato. Ya sabes, México. No trae placas ahí. Y a cada rato nos paraban y lo primero que hacían los de tránsito, porque teníamos el escrito pegado en el cristal de enfrente, era de que iban y se asomaban y leían, y cuando veían de quién era la firma, decían, no, viene de allá arriba, no. Pásale, sígale. Y eso a nosotros pues podíamos andar tranquilamente, ¿no? Podíamos ir, venir, nos paraban, veían y decían, desde ahí arriba, sale, síguelo. De esa forma, la familia podíamos andar confiadamente en ese vehículo mientras duraba la vigencia de esa firma, ¿verdad? ¿Sabes una cosa? Tu salvación y tu perdón de pecados vienen firmados por el mismo Dios del universo. ¿Y sabes otra cosa? No tiene vigencia. No tiene vigencia. Así vengan y te detengan y te quieran decir lo contrario, nadie tiene más autoridad que ese Dios que firmó tu salvación. Todo esto es verdad por su nombre. El apóstol Juan aquí nos anima a todo cristiano a estas dos verdades en el versículo 12. Primeramente, que tus pecados han sido perdonados y que tienes tu seguridad de salvación garantizada por la firma de Dios. Amén. Ahora, en el versículo 13, si tienes ahí tu Biblia, la vas siguiendo, el apóstol Juan comienza a hablar a cristianos de distintas etapas en su madurez espiritual. Vamos a notar que le habla a niños en la fe, a jóvenes en la fe, a maduros en la fe, a los cuales les llama padres, ¿sí? Y en este estudio vamos a comenzar con los comentarios de Juan hacia los niños, ¿sí? Si me vas a ir siguiendo, vamos a comenzar sobre los comentarios de Juan hacia los más nuevos en el evangelio, por así decirlo, después a los jóvenes y finalmente a los padres. Dice el versículo 13: os escribo a vosotros padres porque conocéis al que es desde el principio, os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno, y os escribo a vosotros hijitos porque habéis conocido al Padre. Y aquí encontramos la tercera verdad alentadora. Habla este pasaje que nuestra satisfacción está en la relación personal con Dios. Si recordamos, en los versículos anteriores que hemos estado estudiando, en las sesiones anteriores, Juan ha venido hablando de qué hacer, qué no hacer, cómo hacerlo, cómo no hacerlo, a dónde ir, a dónde no ir. O sea, nos ha hablado de todo esto, ¿cierto? Y Juan sabe aquí ya a esta altura de la carta que podríamos tener la impresión de que la satisfacción en nuestra relación con Él pudiera estar basada en cumplir una serie de reglas. Yo creo que todos ya pudieran haber llegado al punto de que, ok, tengo que hacer todo eso que está diciendo para poder estar bien con Él, ¿no? Y Juan sabe que pudieran tener esa mentalidad o pudieran llegar a ese punto. Es por eso que Juan comienza a recordarle a los más vulnerables de nosotros, hablando de los más nuevos en la fe, ¿sí? Que lo principal en la vida cristiana no son las reglas a seguir. Entiéndelo bien eso, hermano. Lo principal en la vida cristiana no se trata de reglas, no se trata de cumplir reglamentos solamente, sino la relación que podemos disfrutar con Cristo. Ahí está la satisfacción. Nota que Juan se dirige al final del versículo 13 a los hijitos, nuevamente, como vimos en el verso 12. Sin embargo, ahora cambia el término, ya no usa teknia, ahora usa la palabra paidia en el griego. Ese término se refiere a un niño que está todavía bajo autoridad y cuidado de sus padres o tutores. A eso se refiere Juan ahora que está hablándole a un niño, espiritualmente hablando, que todavía tiene que seguir bajo cuidado de sus padres. Este es el creyente que aún quizá es ignorante en muchos temas, quizá es nuevo en la fe, inmaduro en el camino de la gracia, cualquiera que sea el caso. Todos estos creyentes necesitan de un cuidado y una guía más precisa, más constante en su vida. A ellos les está hablando Juan. Es muy probable que estos nuevos creyentes o que estos niños en la fe lleguen a sentirse solos, fuera de lugar. Yo no sé si tú te has sentido así en algún momento.
Cuando llegaste a la iglesia o llegaste al cristianismo, ¿no te sentiste así como que, ay, ¿será que sí soy de aquí? ¿No? Como que un solito, como que, no, como que nadie me pela y nadie me habla y la Biblia no la entiendo. Como que igual y tú te has sentido de esa forma, ¿no? ¿Por qué? Porque es la primera vez que vienes, son nuevas reglas que estás aprendiendo, todo lo que tú conocías ya no, entonces quizá te sientas tú de esa manera y quizá eso te desaliente a ti, si es que eres nuevo en la fe. Juan les dice, les estoy escribiendo a ustedes, pequeños en la fe, que han conocido al Padre. Les está hablando a ellos para decirles, ustedes han conocido al Padre. Y esto es lo que tiene que ser de ánimo para sus vidas, ya que el saber que Dios los ha traído aquí, Él los ha puesto en este lugar y puedan tener la seguridad de que Dios no se le escapó absolutamente nada. Si tú estás aquí y eres nuevo, Dios te trajo. No te trajo tu vecino o tu amigo, fue el Señor. Y Juan le está diciendo, hey, tú ya le has conocido a Él. Juan les dice, lo más importante es que has conocido al Padre. Lo más importante no es la iglesia a la que asistes o la congregación o el cumplir las reglas. Lo más importante es que le has conocido a Él. Lo demás va a venir solito, hermanos. Si tú te ves en algún momento creciendo en la fe o predicando o lo que sea, va a llegar solito, espérate. No te enfoques en eso. Enfócate en la relación o en tu relación con el Señor y Él te va a llevar. Quizá en este momento desconozcan muchos temas acerca del cristianismo. Quizá ni siquiera sabe que hay un libro en la Biblia que se llama Malaquías o Sofonías, ¿no? Quizá esos nuevos creyentes no saben lo que es comunión o coinonía dentro de la iglesia, o unidad en el cuerpo de Cristo, o ser miembros del cuerpo. No sé, quizá hay muchas cosas que todavía no comprenden. No te preocupes, hermano. Todos hemos pasado por eso. Todos hemos pasado por ese proceso. Y bueno, quizá tú te preguntes aquí, bueno, ¿por qué Juan no aprovecha esta oportunidad aquí en la Biblia para hablarle a esos niños en la fe, ¿sí?, acerca del carácter y la conducta del cristiano para que crezca? ¿Por qué no aprovecha Juan? Porque los niños necesitan eso, ¿no? ¿Cuántos tienen niños? Yo creo que tú sabes que los niños necesitan que les enseñen conducta y les enseñen carácter en la vida. Y bien interesante, yo leía un tema que un doctor hizo una observación respecto a los niños y fíjate, bien curioso, te lo voy a leer. Fíjate, cuando se trata de criar niños, este doctor dice, cada sociedad está a solamente 20 años de distancia de una anarquía total. Interesante. 20 años es todo lo que tenemos para realizar la tarea de civilizar a los infantes que nacen en medio de nuestro cada año. Estos pequeños salvajes no saben nada de nuestro idioma, cultura, religión, valores y relaciones. El infante es totalmente ignorante de democracia, la decencia, el respeto, la honestidad, las costumbres, los modales y las conversaciones sociales. Estos pequeños bárbaros deben de ser domados para que nuestra civilización sobreviva. Es lo que dice este doctor. Interesante, hermanos, porque la iglesia está llena de niños espirituales. La iglesia está llena de niños espirituales. Y estos niños espirituales muchas veces en su inmadurez van a ser personas muy ruidosas o muy delicadas, ¿sí? Y necesitan ser guiados, necesitan ser cuidados y necesitan ser animados. Juan aquí les dice, hijitos, ustedes han conocido al Padre, enfóquense en Él. Muchas veces los nuevos van a distraerse muy fácil, como los niños, ¿no? Que está en la clase y pasa la mosca por ahí, bueno, la maestra acá, hasta que la pierden de vista. Los niños espirituales también, hermanos, son muy fáciles de distraer con que es que no me habla, es que no le entiendo, es que está muy fría la iglesia, es que necesitan ser guiados, necesitan ser animados y enfocarse en lo que realmente importa, que es que han conocido a Dios. Amén. Ahora el enfoque de Juan va a ser hacia los jóvenes en la fe, y aquí quiero que pongan mucha atención. Los que no se consideran ni nuevos ni maduros, ¿sí?, en la fe. La mitad del verso 13 Juan le dice, os escribo a vosotros jóvenes porque habéis porque habéis vencido al maligno. Y aquí encontramos la cuarta verdad alentadora para el creyente.
y es que nuestra paz radica en la victoria adquirida. Este versículo no está diciendo, hermanos, que la batalla contra el diablo ya se terminó para estos jóvenes. La batalla contra el diablo no ha terminado. Esta palabra que traducen como vencido realmente significa de algo que han ya obtenido en el futuro, ¿sí? Algo que ya está seguro, la victoria asegurada que tenemos en Cristo. A eso se refiere, ¿sí? En otras palabras, Juan está diciendo, les escribo a ustedes, jóvenes, para recordarles que tienen ya seguro un final victorioso con el Señor. Eso es lo que está diciendo. No que ya se acabó la lucha, no, sino que ya has obtenido la victoria. Ahora, ¿por qué esto es alentador para un joven? Quizá te estés preguntando. Pues piénsalo. Los jóvenes están en una etapa espiritual que puede ser muy cambiante. Vamos a llamarle adolescentes. Adolescentes espirituales. Esos que ya no son ni niños ni adultos. Y están en esa etapa. Y quizá muchos de nosotros nos sintamos en esa etapa. ¿Por qué? Porque ya no te puedes llamar nuevo por la cantidad de años que tienes en la iglesia. Pero tampoco has dado el paso a la madurez como para decir, ya no necesito que me lleven, yo puedo solo. ¿Cuántos están así? Y quizá tú estés en la adolescencia espiritual, hermano. Quizá tú te encuentres en esa etapa. No eres ni nuevo, pero tampoco eres maduro. Y esto puede ser muy difícil en tu vida. ¿Por qué? Porque todavía sigues degustando algunas cosas del mundo y dices, es que sigo batallando con esto, pero yo creo que ya tengo 35 años, tengo como que ponerme más al tiro en el cristianismo, ¿no? En la iglesia, en el Señor. Y estás en esa lucha. No soy de aquí ni de allá, y a veces te puedes sentir como que ¿será que sí soy? ¿Será que no soy? ¿Será que sí pertenezco? ¿No pertenezco? Y es muy cambiante y muy fluctuante. A veces nos comportamos como adolescentes, literal, dentro de la iglesia, ¿verdad? Yo no sé cómo tú eres, ¿sí? Pero ellos necesitan de mucho ánimo en su vida cristiana y tienen que saber que esa batalla que están enfrentando todos los días contra el enemigo, ya tienen la victoria segura por el Señor. La fortaleza que necesitan ya se las ha dado el Señor. Si tú te sientes de esa forma, si tú te sientes un adolescente espiritual, no olvides que tienes la victoria segura en el Señor y Dios te da fortaleza. Juan termina el verso 14, si te das cuenta, y les escribe a estos jóvenes, porque son fuertes, y esta fortaleza, dice Juan ahí mismo, es porque la palabra de Dios permanece en ellos. ¿A poco tú no te sientes así de que sí, todavía sigo degustando un poquito del mundo, pero siempre está la palabra ahí, recordando? Siempre está el Espíritu ahí, recordando de la palabra de que, oye, ya sabes tú, ¿no? Tú tienes esa fortaleza porque la palabra de Dios está contigo, ¿sí? La fortaleza que necesitamos en nuestra vida cristiana para seguir adelante venciendo viene de la palabra de Dios. Lo que nos lleva a la siguiente verdad alentadora es que nuestra fortaleza viene de la palabra de Dios. Tu fortaleza y mi fortaleza para poder andar en la vida cristiana, hermanos, radica en la palabra de Dios, ¿sí? Imagínate esto. ¿Cómo sería esa persona, o cómo es esa persona que no lee, que no se deleita en la Biblia, que no le interesa, que no la busca? Si la misma Biblia dice que es nuestro alimento espiritual, ¿cómo crees que va a andar? Deja de comer una semana, 2 semanas, ¿cómo andarías? Débil, enfermo, ¿no? ¿Sí o no? ¿Cómo crees que andas espiritualmente si tienes 2 semanas que no has abierto tu Biblia? Débil y enfermo. ¿Sabes por qué Satanás le interesa tanto que tú dudes de la veracidad y de la fiabilidad de la Biblia? Porque muchos de aquí quizá todavía estén con esa mentalidad de que ¿será que la Biblia es cierta? ¿Será que la Biblia es verdadera? ¿Sabes por qué a Satanás le interesa que tú vivas de esa forma? Para que seas débil y te pueda derrotar más fácil. Todos conocemos la serpiente pitón, ¿verdad? Es una serpiente grande, ancha, fuerte. Y tú sabes que esta serpiente no es venenosa. Tú sabes que esta serpiente no tiene una mordida mortal, por así decirlo. ¿Qué es lo que hace esta serpiente? Te aprieta tanto a su presa hasta que la debilita
y luego se la come, ¿verdad? Hermanos, Satanás ya no es venenoso para nosotros. Satanás no es venenoso para el creyente, ni peligroso en sí. Pero su estrategia es que nosotros mismos seamos debilitados en nuestro espíritu para que después pueda destruirnos. Si tú y yo estamos en un desarrollo espiritual, que ya no somos nuevos, si estamos en un desarrollo espiritual, necesitamos encontrar esa fortaleza en la palabra de Dios. Necesitamos seguir creciendo, porque si no fácilmente vas a desviarte, fácilmente vas a abandonar tu fe. Si el mundo te ofrece algo más atractivo para llenarte, lo vas a abandonar. Solamente vas a encontrar verdadera fe, esperanza en la Biblia, no en el pastor, no en tus hermanos. Es en la palabra de Dios donde encuentras tú la fortaleza. El mismo Señor Jesucristo encontró la fortaleza en la palabra cuando se enfrentó al enemigo. ¿Te acuerdas en el desierto? El enemigo le estaba tratando de tentar y Jesús encontró su fortaleza. ¿Dónde? Cada respuesta de Jesús fue citando la Biblia, ¿sí? Y esto lo que hace es modelarnos a nosotros cómo debemos enfrentar al enemigo todos los días en la batalla, todos los días. Juan les anima diciendo: ustedes encuentran fortaleza para vencer en la palabra de Dios, y les recuerda que esta batalla ya está ganada. Amén. Ahora, el apóstol Juan habla también a los padres en el versículo 13 y 14 y les alienta diciendo, fíjate, os escribo a vosotros padres porque habéis ¿qué? Conocido al que es desde el principio. Y aquí encontramos la última verdad alentadora de este mensaje. Nuestro descanso viene de la eterna soberanía de Dios, del que es desde el principio. Mi descanso, mi reposo y mi paz viene de la soberanía de Dios. Juan le habla a creyentes que han madurado en la verdad, ¿sí? Conociendo la verdad de quién es Dios y qué dice su palabra. Cuando dice, le habéis conocido, habla de un conocimiento personal en el pasado, cuando le conocieron, pero también habla de un conocimiento personal en el presente, que es constante, porque lo han experimentado, porque de primera mano han conocido al Señor en su vida espiritual. Este es un conocimiento, mis hermanos, adquirido por experiencia propia en su vida espiritual. ¿Sí? Todos los creyentes que son maduros o que han crecido en su madurez es porque en alguna etapa de su vida han podido conocer a Dios de forma tangible, le han podido ver, han visto que ha contestado su oración, han visto que ha provisto, han visto que les ha cuidado en medio de toda esta pandemia. Esto te ha de llevar a ti a la madurez, porque has visto cómo el Señor te ha respondido. Aquel que siempre ha sido el mismo, el que es el mismo y que siempre será y que nunca dejará de ser. Él es nuestro Salvador, Él es nuestro eterno Dios. Él está contigo y Él te quiere animar y llevar a seguir adelante sabiendo que nunca te va a abandonar. Cuando tú y yo vivimos una experiencia práctica, o sea que lo hemos experimentado, es más fácil encontrar paz. Cuando tú oras, escuchas su respuesta o ves su respuesta, es más fácil que tú sigas confiando y creciendo. ¿Has experimentado eso? Te debe de llevar a más madurez, hermano. Cuando hemos visto de primera mano su cuidado, su provisión, su perdón, su amor, su providencia, ya no hay nada ni nadie que nos pueda engañar o nos pueda robar la paz, porque yo he visto a mi Dios actuando en mi vida. Dios es eterno, es soberano y Él nunca cambia. Yo puedo descansar en esa soberanía de mi Dios eterno. El que es desde el principio seguirá siendo el mismo hasta el final. Es lo que Pablo le está diciendo aquí. Así como tú lo has experimentado en otra etapa, va a seguir siendo igual. Anímate, no desmayes. Es el mismo Dios. Si tú has visto su gracia y su poder en tu vida, va a seguir constante. Dios no miente y Dios no cambia. Ese es nuestro Dios, hermanos. No importa en qué etapa de madurez tú te encuentres.
Tal vez seas nuevo, tal vez estés batallando en la adolescencia espiritual, o ya estés en una etapa madura. No debes de rendirte en la batalla que enfrentas todos los días. Debes de buscar el ánimo que necesitas para seguir adelante. Detenerte un momento, ir al banquillo, refrescarte, reestructurar estrategias, evaluar tu vida, tus emociones, tus sentimientos, tu vida espiritual, y donde haya fallado, volver a intentarlo, volver a empezar y seguir adelante. Juan nos está llevando a eso. Siempre vamos a necesitar hacer esa parada en nuestra vida. Necesitamos llenarnos de este tipo de verdades alentadoras que Dios tiene para nosotros. Que nuestros pecados han sido perdonados, que nuestra seguridad eterna está firmada por Dios, que nuestra satisfacción está en la relación personal con Dios, que nuestra paz radica en la victoria adquirida, nuestra fortaleza viene de la palabra de Dios y nuestro descanso viene de la eterna soberanía de Dios. Ese es el ánimo que Dios quiere que tú y yo tengamos todos los días para seguir adelante. Inclina tu rostro y déjame orar por ti. Padre, te damos gracias porque tú conoces, Señor, que somos propensos a desmayar, que somos propensos a cansarnos, Señor. Todos los días necesitamos recordar estas verdades. Gracias porque Juan lo ha entendido y él ha dejado aquí plasmado, Señor, en medio de toda esta controversia que había en la iglesia de ese tiempo. Juan ha decidido pausar un momento, animar al oyente de su carta, Señor, y para que pueda seguir adelante, así como hoy nosotros necesitamos ese ánimo para seguir y continuar adelante. Oro por cada uno de mis hermanos, Señor, que quizás se encuentren en una etapa de madurez diferente y que ha estado desanimado, Señor, no ha encontrado salida en su vida espiritual, se haya hecho preguntas que quizá no ha podido contestar, Padre, respecto a su etapa de madurez. Yo te ruego que tú le animes, Señor, que él encuentre su descanso en ti, que él haga esa parada, Padre, para refrescarse en tu palabra, que busque fortaleza en ella, Señor, y se levante para continuar el siguiente round. Sabemos que tú ya nos has dado la victoria, Señor, pero tenemos que seguir peleando todavía. Gracias, mi Dios. Pongo esta iglesia en tus manos para gloria y honra de tu nombre. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Estamos despedidos. Gracias por acompañarnos el día de hoy.